Vamos a continuar con el estudio de Judas, los versículos 17 al 19, y quiero leerlos para ustedes. La Biblia dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Casi estamos terminando el libro de Judas. El libro habla de cómo hombres falsos entraron a la congregación como cristianos maduros y que sabían el camino de Dios, pero engañaban a cuantos podían con sus mentiras doctrinales. Estos dividen a la iglesia, hablan de su propia carne, nunca en el Espíritu, y buscan confundir a los cristianos con las cosas que la misma palabra nos enseña. Si ponemos atención a nuestro tiempo, se ha tratado de eliminar la sana doctrina que habíamos aprendido desde el principio. Ya no se habla de muchas cosas importantes en los púlpitos o en las redes sociales. Se busca sustituir lo que Dios nos enseñó haciendo completamente lo contrario. Llamados predicadores de hoy se burlan de enseñanzas como el arrepentimiento, el infierno, la venida de Jesús, el arrebatamiento, la profecía bíblica, el diezmo, la importancia de congregarse, la santidad y otras cosas más. Estos predicadores y maestros aman señalar a quienes quieren vivir en rectitud y que sostienen la sana doctrina. Los tratan de religiosos. Una de las palabras más repetidas de estos predicadores es religiosos. Los tratan de personas extremistas, de estar viviendo días antiguos. Pero la verdad es que la Biblia, de la cual aprendemos y nos sostenemos, no es un libro pasado de moda. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La Biblia continúa siendo nuestro sustento, nuestro fundamento, nuestra guía, nuestra lámpara que alumbra en lugares oscuros. En Isaías 48 la Biblia dice: sécase la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pedro también se une a la lista de textos bíblicos, que son muchos y que nos hablan de la permanencia y la eternidad de la palabra. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. San Pedro está diciendo: si la palabra de Dios que vive y permanece para siempre está en nosotros, pues vamos a tener bendición y victoria, y vamos a permanecer en el Señor, y vamos a estar en sus manos. Está hablándonos de doctrina, está hablándonos de fundamento. La palabra de Dios es dada para mantenernos en obediencia, en el camino correcto, en la verdad de Dios. Y cuando el enemigo logra confundir a los demás en cuanto a lo que se ha enseñado desde el principio, logra también alejarlo del camino correcto. Hay dos extremos que debemos evitar. Uno es el legalista. En el extremo legalista todo es pecado. La gente anda mal. La gente no está bien. Se vive señalando. Se predica sin ninguna clase de amor. Se andan metiendo en la vida de todos, sin revisar y analizar su propia vida. El otro extremo es el extremo liberal, pero tan dañino como el extremo de legalismo está este otro, porque para ellos, para los liberales, nada es pecado. Tú puedes llevar la vida que quieras. Cualquiera que te haga sentir mal o te diga lo contrario es una persona religiosa. Entonces la gente lo que busca es andar a su manera, como ellos quieran. Que nadie se meta con su vida ni con su manera de pensar. Son personas que están un pie en el mundo y el otro en el camino. Pero Dios aborrece lo tibio. Hoy muchos cristianos ya no están dispuestos ni a ser pastoreados, ni a que se les conduzca, ni a que se les diga cómo son las cosas.
Son esos creyentes que andan buscando las iglesias donde se les pueda hacer sentir muy bien, se les halague, se les aplauda por todo y por favor, nunca me incomoden. Pero el versículo 17 dice, pero vosotros, amados. Vemos a un escritor que parecía duro, pero que en realidad está lleno de amor. Él dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios concupiscencias, según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Una urgente necesidad de traer a la mente lo que Dios nos ha enseñado se está manifestando en el día de hoy. Es necesario que las iglesias y que los púlpitos vuelvan a fundamentar a los miembros de la iglesia. Muchos de ellos no saben en qué creer, no tienen respuestas para preguntas simples de la palabra de Dios. La memoria doctrinal es clave contra el error. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 dice, amados, qué lindo. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Los apóstoles advirtieron esto repetidamente. Por ejemplo, San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 1, San Pablo afirma, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Segunda de Pedro capítulo 3 en el versículo 3 dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Burladores, literalmente los que se mofan de lo sagrado. No solo niegan la doctrina, sino que la desprecian con burla. Estas personas no solo son incrédulas, son desafiantes. Dice la Biblia, andan según sus propias pasiones. No son guiados por la palabra, mucho menos por el Espíritu, no son guiados por el amor, se guían por lo que desean, les gusta llamar la atención y la aprobación de la gente y pueden inventar, levantar cualquier doctrina con el fin de hacer sentir bien a los demás sin importarles la forma como los conducen y hacia dónde los conducen. Son impíos. Su vida entera está marcada por ausencia de reverencia hacia Dios y la verdad de Dios. Judas describe una sociedad espiritual degenerada, donde los falsos se ríen de lo santo, siguen sus propios deseos y se burlan de la verdad con descaro. Literalmente dice Judas, ellos son los que establecen divisiones. Y si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Dios hoy está más dividido que nunca. Puede leerse también cómo esta gente se autoexalta. Personas que se creen espiritualmente superiores. Aquí les voy a decir cómo son las cosas. Aquí les voy a enseñar la realidad. Aquí le vamos a abrir los ojos y comienzan a atacar otras iglesias, otros pastores, la sana doctrina y multitudes que van detrás de ellos. Producen división en la iglesia, no unidad. Son sensuales, son naturales. No viven por el Espíritu, sino por los instintos de su alma carnal. En 1 de Corintios capítulo 2, en el versículo 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esta es una de las declaraciones más increíbles de la palabra de Dios. Estas declaraciones que Judas nos habla con el fin de sacudirnos y que podamos abrir nuestros ojos. Muchas de estas personas, aunque están en la iglesia, no son parte de la iglesia, ni están en Cristo Jesús. Hay que volver, hermanos, a las Escrituras. Hay que recordar lo que se nos enseñó. Hay que discernir entre quienes edifican con la palabra verdadera de Dios y los que dividen. Esto es muy fácil de discernir porque la persona que divide habla como con amargura, habla como con hiel, habla como con burla, habla sin ninguna compasión. Una vez, terminando el culto, puse la radio cristiana para irme oyéndola hasta mi casa, que está
a 20 minutos de la iglesia. Estaba escuchando una predicación por radio, escuchada por miles de personas, muchas de ellas niños en Cristo, otras que no conocen al Señor. Y este hombre solo hablaba contra los ministros, contra las iglesias, de una forma que brotaba de él amargura, odio, resentimiento, y todo eso lo estaba entregando a sus oyentes. Fue de verdad muy triste. Yo deseaba que dieran un número de teléfono para poderle llamar y decir: predique la palabra, predique la palabra. Mis hermanos, hay que cuidar el corazón. Hay que cuidar aquellas cosas que no vienen de Dios. Saben, no basta solamente con hablar de Dios o decir soy cristiano. Hay que tener el Espíritu Santo. Tozer, un gran escritor de años atrás, decía: el hombre sin el Espíritu es como un barco sin vela, arrastrado por las corrientes del mundo. Cuando Tozer decía esto, se estaba refiriendo a personas que estaban en la iglesia, pero iban a ser arrastrados a las cantinas, a los bares, a un montón de cosas mundanas. Ellos se iban de cabeza fácilmente. Pero hoy, mis hermanos, el problema no es solamente las cosas del mundo, los establecimientos mundanos. El problema está en que aún dentro de la iglesia hay falsos maestros, falsos predicadores que llenan las redes sociales y otros lugares más para tratar de vender su veneno y su doctrina errada. Una doctrina que está alejando a multitudes del Señor y del camino correcto. Necesitamos leer el libro de Judas con mucha atención, con temor de Dios, y pedirle a Dios que nos guarde y pueda fortalecer nuestra vida con discernimiento para poder mantenernos firmes hasta el fin. La Biblia dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero mis hermanos, eso no está diciendo de que todos se desviarán o se perderán, porque aquellos que permanecen firmes serán salvos. Mas el que persevere hasta el fin, no una semana más, no un mes más, hasta el fin, hasta el resto de nuestras vidas, este será salvo. Permanecer en el Señor es permanecer en su presencia, en su secreto, en adoración. Permanecer en el Señor es permanecer en su palabra. Permaneced en mí, permaneced en mi palabra, dice el Señor. Padre, yo te doy gracias por una noche más y te pido, Señor, que tú bendigas a tus hijos, a todos los que están oyendo este mensaje, y que todos se levanten en tu nombre, Dios, para acercarse a ti y ver tu gloria. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que tú bendigas cada vida y manifiestes tu gloria. También, Señor, aprovecho para orar por los que están enfermos, para que tú pongas tu mano sobre ellos, Señor, y sean sanos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan la seguridad de que la Biblia es nuestro fundamento de fe, nuestro libro, y es a través de él donde Dios, aleluya, guía todas las cosas que podemos compartir. Gracias por orar por nosotros y por estar ahí siempre escuchando el mensaje.